Cordial saludo, mi nombre es José Libardo Guevara, mi documento de identidad es este. Entonces, para la tarea 2 de teoría electromagnética se desarrollan 3 ejercicios y también se desarrollan unas preguntas sobre los medios de propagación en ondas electromagnéticas, los cuales pues cambian las ondas electromagnéticas y pues según el medio también cambia el índice de refracción. Se tiene que tener también en cuenta para la actividad qué es reflexión y refracción. Entonces la reflexión total es cuando una onda choca contra un medio, contra una pared o algo, y pues esta se refleja en su totalidad. Esa es la reflexión total, la cual pues está a una misma velocidad, entonces no va a cambiar ni la velocidad ni la parte del ángulo. Lo que hace es cambiar la dirección. Y pues la reflexión es cuando dicha onda pues atraviesa el medio y pues va a cambiar su ángulo. Y puede haber una combinación de las dos, de reflexión y refracción. Y pues eso ya se calcula con la fórmula de Snell, la cual nos permite validar el ángulo de reflexión, el ángulo de refracción de la onda propagada, y pues nos permite ese análisis. El primer ejercicio pues nos solicita que las ondas electromagnéticas pues nos dan diferentes valores y de que llega a un muro la potencia transmitida. Entonces pues nos dice que calcule la potencia reflejada y el índice de potencia transmitida en el muro. Entonces pues decimos que la que se refleja es P1 menos y la que se transmite es P2 más. Entonces lo desarrollamos. Entonces tenemos el coeficiente de reflexión, como bien sabía, la fórmula de Snell. Entonces lo que hacemos es reemplazar N2 menos N1, entonces reemplazamos los valores que tenemos acá y nos da un coeficiente de reflexión de menos 0.52. Lo siguiente es validar la reflectancia, la cual se calcula con el valor absoluto elevado al cuadrado del coeficiente de reflexión, que nos da un porcentaje de 27.37. La transmitancia lo que es 1 menos la reflectancia y nos da 72.62. Y la potencia transmitida, la potencia transmitida y la potencia transmitancia reflejada, entonces pues la sacamos acá con la fórmula que P1 menos, que es lo que nos están solicitando, nos va a dar 32.85 y la potencia transmitida es la que nos va a dar potencia transmitida 87.14. Si nosotros sumamos esos dos valores, P1 menos y P2 más, pues nos va a dar la potencia total que tenía la onda transmitida. Como análisis decimos que la potencia transmitida es mayor a la reflejada. Tenemos acá la validación con GeoGebra y la validación de los resultados. En el segundo ejercicio entonces pues nos da diferentes valores de una onda, de la transmisión. Nos piden perpendicular que tiene un determinado ángulo, entonces nos dice que determine diferentes valores. Acá calcula el coeficiente de reflexión y la transmisión de lo que le llega de onda al generador. Entonces, cuál es la potencia transmitida que recibe el generador y luego determine el porcentaje de la potencia en PT transmitida al generador. Entonces, pues tenemos acá los valores del ejercicio. Entonces, mi frecuencia va a ser 72 por mi número de grupo, el P1 más, que va a ser los valores de la onda inicial, la potencia. Entonces lo que hago es reemplazarlo. Tengo W que va a ser 2 por pi por frecuencia. Y lo primero pues se debe calcular la impedancia de entrada. Esa impedancia de entrada es esta fórmula, la cual no podemos desarrollar todavía porque nos faltaría beta. Entonces la constante de fase la desarrollamos diciendo que beta es igual a la frecuencia por C, que va a ser el valor de una constante, menos 2. Cuando ya tenemos beta,
que van a ser la frecuencia en radianes por minuto. Cambiamos acá el valor para N3, que va a ser la potencia que va a ingresar en la parte interior del muro, y pues nos da la constante de fase que nos va a dar con un valor imaginario. Esto prácticamente es como los polos. Acá pues ya calculamos el coeficiente de reflexión en la primera cara. Entonces tenemos la fórmula de Snell. Lo que hacemos es ya reemplazar los valores y pues restarle menos 120, que va a ser la potencia, y sumarle menos 120. Entonces nos da esto. Luego lo que hacemos es la transmitancia, la primera transmitancia en el muro. Entonces pues la desarrollamos sacando el valor absoluto de R1 al cuadrado. Entonces pues esto nos va a dar un porcentaje de 41.66. Luego lo que hacemos es desarrollar el coeficiente de reflexión en la primera fase del aire, validando lo de que es el aire, que va a ser R1 es igual a 1 menos T1, la transmitancia. Entonces ya despejamos esa fórmula y nos va a dar un valor de 58.33. El siguiente es la primera reflexión de potencia en fase 1 en el aire. Entonces esto P1 menos, lo que se refleja va a ser de 70.00. Y la potencia transmitida al muro va a ser de P2 más, que va a ser 49.99. Luego validamos el segundo coeficiente de reflexión en la cara, que va a ser lo mismo, la fórmula de Snell, que nos va a dar 0.5232. Luego decimos que el segundo coeficiente de transmitancia en la cara nos va a dar 72.62, que esto ya va a ser después. Y la transmitancia en el muro, la transmitancia 2 en la cara del muro, que nos va a dar 27.37. Luego ya calculamos la segunda potencia reflejada, que va a ser 13.68, y la transmitancia reflejada, lo que se transmite, la potencia, va a ser a 36.30. Y el total de la transmitancia va a ser la suma de las dos transmitancias. Entonces el total de la onda de lo que pasó el muro va a ser la suma de las dos, que eso nos va a dar 30.25%. Luego pues ya la interpretación, pues decimos que la evaluación, el coeficiente de reflexión es T1 menos R1, y pues que estos valores los validamos y nos da una transmitancia. Validamos esto ya con el programa GeoGebra. Para el tercer ejercicio pues nos dice que una onda electromagnética pues está viajando por 4 medios de propagación, pues que va a ser hielo, aire, este pues no lo conocemos, y este va a ser un vidrio. Entonces pues debemos calcular qué medio es el tercero, y también pues validar los diferentes cocientes los diferentes ángulos de transmitancia y reflejancia. Entonces lo primero pues vamos a tener los datos. Esta pues va a ser el 1.3, que va a ser el índice que teníamos acá, que va a ser el índice de refracción del aire. Entonces pues tenemos el índice de refracción del aire, tenemos también el del hielo, y pues esos son los que vamos a reemplazar acá. Primeramente pues entonces debemos de validar los ángulos. Pues nos dan que el primer ángulo de A es de 44.9, que va a ser este ángulo, el ángulo A. Entonces debemos calcular los ángulos B. Lo primero que hacemos, entonces como decimos que el ángulo máximo que da según la fórmula que tenemos, va a ser que ángulo de A menos ángulo de B' es igual a 90. Lo que hacemos es validar el ángulo de A'. Ese ángulo va a ser 90 menos 44.9, nos va a dar 45.1.
Luego vamos a calcular el ángulo de refracción del punto B, que va a ser N1 por seno de ángulo primo menos N2 por seno de ángulo. Entonces pues ya tenemos los valores. Lo que hacemos es reemplazar acá, lo reemplazamos, desarrollamos esa fórmula y nos va a dar que el ángulo es 68.07, que va a ser el segundo ángulo, que va a ser este ángulo. Lo siguiente pues ya va a ser validar la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Entonces eso lo desarrollamos por medio de la fórmula de tangente del ángulo menos x sobre los milímetros, sobre el espesor. Entonces va a decir, desarrollamos eso, que va a ser x, si no lo conocemos, es igual a 118 por tangente del ángulo. Lo desarrollamos y vamos a decir que la distancia va a ser de 263.125 milímetros. Luego vamos a validar el ángulo C, que el ángulo pues siempre vamos a decir que va a ser de 90, dado pues una línea imaginaria que nosotros trazamos. Una línea imaginaria que nosotros vamos a trazar siempre en cada ángulo. Entonces siempre va a ser 90 acá. Entonces eso va a ser como cateto opuesto sobre cateto adyacente, que va a ser lo de tangentes. Por eso se desarrolla. Luego pues ya calculamos el ángulo C, que nos va a dar 21.9277. Luego calculamos la reflexión que incide en N3, que va a ser el medio de propagación que no conocemos. Y pues desarrollamos esta fórmula de NEM, que va a ser N2 por el seno del ángulo de B y dividido el ángulo de C. Ya despejamos esta fórmula y nos va a dar que 2.48. Entonces 2.48 según los valores del índice de reflexión de los medios de propagación nos va a decir que está más cercano al diamante. Entonces el diamante es el medio de propagación 3. Ahí pues ya validamos la distancia que hay entre el B y el C. Entonces nos va a decir que la fórmula es X, otra vez acá el valor de 118 milímetros por la tangente. Y dividimos, multiplicamos esto y nos va a dar 47.50 milímetros. Luego vamos a validar la reflexión del material en el punto C, la cual despejamos acá con las fórmulas que nos dan y nos va a dar 38.21. La distancia del punto C al punto D, también lo mismo, todo es con el ángulo de la tangente, y nos va a dar 92.90. Luego la distancia del punto A al punto D, que va a ser la total, que nos solicita cuál es la distancia que requiere la onda para propagarse por todos los 4 medios. Entonces va a ser esta distancia acá, y vamos a decir que va a ser la distancia total. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? La distancia que nos dio en este punto, la distancia que nos dio en estos puntos y la distancia que nos dieron acá. Y esa va a ser la requerida por la onda para poder transmitirse. Y pues la sumatoria de todo eso pues nos da 433.53 milímetros. Ya validamos esto con GeoGebra y con el checklist que nos comparte el ingeniero. El ejemplo que en mi caso tomé pues fue los instrumentos de un luminancímetro. También validé que ese pues nos permite, dado que valida la rapidez de una onda lo magnética en un haz de luz. Entonces qué valor es transmitido. También hay diferentes equipos. Gracias.